Señoras y señores, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del año académico 2025 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Presiden esta ceremonia el señor decano de la Facultad de Derecho, señor Pablo Ruiz Tagle Vial, el señor vicedecano de la Facultad, profesor Francisco Soto Barrientos, y la señora directora del Departamento de Derecho del Instituto de Estudios Políticos Sciences Po de París, Soraya Amrani Meki. Saludamos también a las autoridades presentes. La ministra de la Corte Suprema, señora Andrea Muñoz Sánchez, la ministra de la Corte Suprema, señora Adelita Rabanales Arriagada, la ministra de la Corte Suprema, señora María Cristina Gajardo Jarboe, la ministra del Tribunal Constitucional, señora María Pía Silva Gallinato, la ministra del Tribunal Constitucional, señora Nancy Yáñez Fuensalida, la jefa de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señora María Esther Torres Hidalgo, el jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Héctor Valladares Vargas, el presidente del Colegio de Abogados, señor Pedro Pablo Vergara Varas. Señoras y señores, directores de departamento, señoras académicas, señores académicos, estimadas y estimados estudiantes y público en general. Para dar inicio a esta ceremonia, el coro Lex interpretará el himno tradicional universitario Gaudeamus Igitur. A continuación, escucharemos las palabras del señor decano de la Facultad de Derecho, profesor Pablo Ruiz Tagle. Muchas gracias. Hago mío los vocativos. Saludo además a tantas personas ilustres que no han sido mencionadas, quizás no por mala voluntad, sino que porque tenemos que iniciar y dar la bienvenida en esta inauguración del año académico 2025 de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En esta actividad hemos tenido una idea que nos ha guiado y es pensar que el derecho es parte de la cultura humana, no es solo una técnica de poder, no es una forma de control, está ligado a los más profundos ideales de la libertad, de la igualdad, de la dignidad de las personas. Y por eso es que hemos tenido
una serie de conferencias para inspirarnos cada año que partió en el año 2019, cuando retomamos esta tradición, con esas palabras que pronunció la profesora María Eugenia Góngora sobre el derecho y la literatura y el poder de las palabras. Y al año siguiente, el músico y académico Luis Orlandini interpretó la guitarra y nos habló de la interpretación musical. Y al año siguiente, la astrónoma María Teresa Ruiz nos vino a hablar de cosmología, de ciencia, del mundo y de las leyes que gobiernan el mundo. Y el año 2022 estuvo con nosotros el jurista argentino y expresidente de la Corte Suprema de ese país, Carlos Rosenkrantz, y nos habló de justicia, derecho y populismo. Y el año 2023, el profesor francés Guillaume Tussaud nos habló de la teoría del derecho y el derecho comparado y el constitucionalismo. El año pasado, el biólogo Adrián Palacios nos habló del derecho y del cerebro en la era de la inteligencia artificial. Y uno podría decir que en todas estas conferencias hemos estado mirando nuestra disciplina de un modo amplio, de una manera cultural. Pero este año han sido cuestiones muy serias las que han golpeado a nuestra profesión, han sido cuestiones muy serias las que han golpeado la judicatura, la justicia, y por eso hemos querido hacer un esfuerzo especial para que nos acompañe y pueda hablarnos sobre la ética del Poder Judicial, el diseño y la construcción, la profesora Soraya Amrani Mekki, que nació en París, que como ella dice es el producto de la educación pública republicana, es doctora en Derecho por la Universidad de la Sorbonne, que ha enseñado en varias universidades de París y ahora trabaja y es una autoridad académica en Sciences Po, quizá la más prestigiosa universidad francesa en materias de derecho. Ha integrado el Consejo Superior de la Magistratura, ha sido integrante de la Comisión Consultiva. Yo no les quiero hablar porque también ella quiere contar su perspectiva antes de exponer lo que nos tiene que decir. La tarea que ella se ha propuesto y que nos quiere compartir es justamente sobre estos temas tan relevantes para nosotros como son los temas éticos. En un artículo de la profesora Amrani Mekki sobre la acción colectiva en Quebec, ella decía que tenía una mirada algo envidiosa y comenzaba con una cita musical su presentación diciendo, comillas, te ves hermosa desde fuera, cierre comillas. Este es el estribillo de una canción nada menos que de Serge Gainsbourg, que citaba a la profesora y que reflejaba el sentimiento de una especialista en derecho procesal francés que admira el modelo quebequense de acción colectiva. Nosotros ni siquiera eso, digámoslo así, ni siquiera nuestra justicia, yo diría, hoy se ve hermosa desde fuera. Hay muchas críticas y yo quiero decir, hay personas muy serias trabajando para que nuestra justicia todos los días cumpla con sus objetivos y no solo sea hermosa, sino que realmente sea lo que nuestro país necesita. Y es por eso, para poder conversar, para poder deliberar, que yo creo que es bueno plantearse estas cuestiones desde un panorama más amplio.
mirar cómo se han resuelto algunos de los problemas éticos en una democracia que siempre ha sido un modelo para Chile, como es la francesa. La profesión jurídica en nuestro país pasa por un momento de crisis. Yo he hablado de escándalo, en verdad, desde el caso Audio. Pero hay fuerzas internas muy poderosas que trabajan, que están pensando cómo mejorar, cómo terminar con este deterioro, cómo hacer que este desprestigio pueda darse vuelta. La verdad es que nuestro sistema jurídico reaccionó y reaccionó bien. Muchos de los involucrados en estos casos más complicados han tenido sanciones importantes, y no voy a entrar en detalles porque a mí no me gusta hacer leña del árbol caído. Hay un proyecto de ley sobre nombramiento de jueces. Uno puede tener opiniones controvertidas sobre esta materia, pero hay una reacción política y hay un intento de aprovechar esta instancia para que nuestra judicatura mejore en todos sus aspectos. Y la experiencia comparada siempre es instructiva. Podemos ver, al mirar otra realidad, nuestra propia realidad y mejorarla. Ese es el trabajo en el que nosotros queremos contribuir, y es a eso a lo que ha venido a exponernos, yo creo, algunas ideas que nos pueden parecer distintas, quizás lejanas, a la profesora Amrani Mekí. Me refería antes a esa conferencia sobre ética en Canadá, y también ella acaba recientemente de dar una conferencia en el Tribunal de Casación, que es el Tribunal Supremo de Francia en materia civil y penal, sobre ética e inteligibilidad de la decisión judicial. Se centra en esas palabras, en la puesta en escena del debate ante los jueces, en cómo se debe escuchar al justiciable y sobre todo cómo se debe construir la decisión judicial con implicancias procesales deontológicas y de derechos humanos. En esa conferencia ella citaba a Jean Carbonnier, quien dijo que el procedimiento era la institucionalización de una duda con el fin de arribar a una decisión, y abordaba la ética del juez como algo muy semejante a eso que describe maravillosamente John Rawls como justicia procedimental, en que la ética cotidiana, quizás mediante un proceso de equilibrio reflexivo, va haciendo que el juez vaya fundando de una manera inteligible sus decisiones en un proceso que es gradual y que tiene un término, por cierto. Es posible que en algunas de las palabras que escuchamos encontremos más de una idea de cómo construir, cómo diseñar, cómo asegurar la ética en el Poder Judicial en nuestro país. Son todas cuestiones, la verdad, muy difíciles. Aquí no hay soluciones fáciles. No quiero, por lo demás, privarlos de escuchar directamente a la profesora y doctora Soraya Amrani Mekí. Quiero agradecerle especialmente la presencia de todos ustedes, en especial de nuestra invitada, y sean muy bienvenidas y muy bienvenidos a la inauguración del año académico 2025 de nuestra facultad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Damos inicio entonces a la conferencia magistral de la directora del Departamento de Derecho del Instituto de Estudios Políticos Sciences Po de París,
la investigadora y académica doctora Soraya Amrani Meki, denominada Ética del Poder Judicial, Diseño y Construcción. Pues, buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, quería expresar mi más sincero agradecimiento al decano Pablo Ruiz Tagle por el honor que me ha hecho al invitarme a esta lección inaugural. Muchísimas gracias. A este honor se une un vivo interés por el tema, que me obliga a insistir en mi experiencia para decir, como se dice en Francia, de dónde hablo. Y 3 experiencias institucionales, además de mi trabajo académico, pueden explicar lo que me voy a decir hoy. En primer lugar, haber sido miembro del Consejo Superior de la Magistratura, porque en Francia este consejo tiene una misión ética. Emite dictámenes éticos a petición del presidente de la República. En este mismo tiempo está construido la nueva Carta de Deontología de los Magistrados. Sé que en Chile una reflexión sobre la constitución de un consejo de nombramiento de jueces existe, pero sin competencia en materia ética. En segundo lugar, el hecho de que soy actualmente miembro del Colegio de Deontología de la Judicatura, que emite también dictámenes no vinculantes sobre cuestiones planteadas por magistrados o presidentes de jurisdicciones que se preguntan qué pueden o no pueden hacer. Este elemento es muy interesante y me voy a desarrollarlo. Y en tercer lugar, y por fin, el hecho de haber sido vicepresidenta de la Comisión Nacional Consultativa de Derechos Humanos en Francia, que me confiere una especial sensibilidad hasta la imagen del Poder Judicial y su papel, su rol como pilar de la democracia. En tiempos difíciles, en periodo de crisis democrática, como lo vivimos en Chile, pero también en Francia, en Europa, en los Estados Unidos, en toda la planeta, la justicia debe presentarse como un baluarte contra las sociedades iliberales. De este modo, si yo sé que el caso Hermosilla fue casi un fracaso, un evento enorme, también da la oportunidad de construir de nuevo la manera de pensar el Poder Judicial. Pues ahora me voy a tratar de la ética judicial. La noción de ética es en sí misma una cuestión que podría haber sido objeto de toda la presentación, pero me limitaré a algunos puntos básicos para evitar que las reflexiones conceptuales se interpongan al tratamiento de la cuestión central que me parece ser la de la efectividad de esta ética en tiempos confusos. Primero, debo admitir que en Francia no hablamos de ética, sino de deontología, porque la noción se refiere directamente a la actividad profesional. Se trata de una ética profesional, una ética aplicada que subraya el hecho de que cumplir los deberes técnicos y funcionales no es suficiente. Originada en los escritos de Jérémy Bentham en su obra Deontología o Ciencia de la Moral, publicada en 1834, implica como arte hacer lo que conviene y como ciencia saber lo que conviene hacer en todas las ocasiones. Se trata de una brújula ética al servicio del buen profesional, que ayuda tanto a prevenir las faltas de ética como a garantizar la calidad del servicio prestado. La ética es la ADN de la profesión, su cemento, su identidad. Y esa es la razón por que me parece que no se puede aplicar la misma ética de parte de los jueces y de los funcionarios. En otras palabras, la deontología es una ética aplicada que implica comprender por qué se exige a los miembros de la judicatura algo más que el mero cumplimiento de la aplicación de la ley. Segundo, también hay que distinguir la ética profesional de las normas disciplinarias. Un jurista muy famoso en Francia que se llama Christian Vigouroux tiene una expresión muy sencilla pero muy esclarecedora al respecto. Dice que la ética es el arte de plantearse preguntas antes de que sea demasiado tarde. No define faltas, sino principios de conducta. No se inscribe en una lógica
represiva, sino en un enfoque positivo. Antes de cualquier infracción, tiene una dimensión preventiva. La acción disciplinaria tiene, un lado punitivo. Es un código de conducta que no ha funcionado. Cabe señalar, no obstante, que existe como un continuum entre la ética y la disciplina, ya que el incumplimiento de las obligaciones éticas puede dar lugar a la adopción de medidas disciplinarias, aunque éstas no sean automáticas. En algunas decisiones del Consejo Superior de la Magistratura, que tiene una carga disciplinaria, se dice que aún el incumplimiento del deber de imparcialidad, que es fundamental, sea a veces considerado no suficientemente grave para justificar la adopción de medidas disciplinarias. Por fin, tengo que decir que la propuesta en Chile, que en Chile se da competencia ética a tribunales, dando los poderes de sancionar los comportamientos con una multa, me parece, de un punto de vista francés, un poco extraño, porque me parece ser una mezcla entre la ética y la disciplina. Por lo tanto, me parece que hay que distinguir ética y disciplina. Tercero, la ética profesional también debe distinguirse de las garantías institucionales, que son un requisito previo, una condición necesaria, pero no suficiente. En otras palabras, con normas institucionales que atenten contra la independencia del juez, no hay ética judicial posible. Pero por otra parte, con garantías textuales, incluso constitucionales, tampoco hay garantía de que se garantice. Así que hay que pasar de la ética formal a la ética real y preguntarse por su eficacia diariamente, en el día a día. Los países, la verdad es que los países menos democráticos son siempre los más prolíficos en garantías constitucionales de todo tipo. Ahora, ¿por qué tratar de la ética profesional? No podemos pensar en esta ética sin comprender cómo se concibe el poder judicial en un sistema estatal, en un Estado. En el fondo, hay que remontarse a Montesquieu y a la célebre frase que el juez es la boca de la ley, para comprender que una percepción simplista de la función judicial llevaría a los jueces a ser técnicos jurídicos de sangre fría que por puro silogismo judicial aplicarían la ley al caso. En Francia, aún en la época de la Revolución Francesa, esto justificó incluso la creación del référé législatif, por el que se pedía al Poder Legislativo que interpretara la ley en caso de duda. Evidentemente, esta concepción mecánica del papel del juez es totalmente desfasada. El juez tiene un rol normativo. Hoy claramente reconocido en Francia, donde se habla incluso de co-construcción del derecho, el juez y el Poder Legislativo. Esto es evidente al menos en dos aspectos. Primero, porque los jueces reciben delegaciones de la ley cuando tienen que evaluar caso por caso, en concreto, los intereses de la familia, del niño, de la sociedad. Están llamados a pronunciarse sobre cuestiones en las que la ley desempeña un papel más y más residual. Lo mismo ocurre con cuestiones éticas como, por ejemplo, la cuestión de la maternidad de sustitución, que es una cuestión ética. En segundo lugar, porque el juez está llamado a realizar en Europa un control de proporcionalidad en la aplicación de la ley, para comprobar que la ley nacional no vulnera de forma desproporcionada los derechos fundamentales. Ahora bien, desde el momento en que el juez dispone de tal facultad, tiene que dar pruebas de su acción. Como escribió Churchill, o que le decía Superman, un gran poder conlleva con una gran responsabilidad. De hecho, la razón principal para el despliegue de la ética es la necesidad de legitimar la acción judicial. Esta necesidad es tanto mayor cuando los jueces no son elegidos por el pueblo, como en los Estados Unidos.
Por lo tanto, deben buscar legitimidad a través de su competencia, del respeto de su estatus, de las garantías de un juicio justo. Pero aún esto es esencial, no es suficiente. Se define la ética como el arte de crear conciencia entre los ciudadanos. Como lo escribió Guy Canivet, que fue primer presidente del Tribunal Supremo de Francia, las normas que rigen la deontología de los magistrados forman ya parte del control democrático de la función judicial. Y la cuestión de la ética es por eso que se plantea con mayor frecuencia en momentos de crisis judicial. Chile es un ejemplo de ello, con el escándalo Hermosilia, que rodea el nombramiento de jueces y el, ¿cómo se dice?, besamano, que ello implica. A las críticas por la falta de elección basada en la meritocracia se suman las sospechas de nombramientos debidos a un acomodo poco razonable en las decisiones judiciales. Pero es importante comprender que todos los países se enfrentan a algún tipo de sospecha. Por ejemplo, incluso en Francia, el hecho de que los jueces puedan tomar decisiones políticas crea desconfianza. En este mismo tiempo, la decisión de la Fiscalía en Francia de solicitar una sentencia de ineligibilidad para Marine Le Pen, que es la candidata próxima de extrema derecha, está creando un debate y reavivando las sospechas sobre lo que se llama, no sé si se entiende aquí, pero realmente que sí, los jueces rojos. Bueno, okay. Pues, más allá de la letra de la ley, los jueces deben legitimar su acción con una ética profesional irreprochable, lo que es exigente y a veces, y es lo que me parece muy importante, incluso desafía sus derechos como ciudadanos, porque los jueces son ciudadanos, pero hay que tomar o encontrar un equilibrio con su libertad de expresión, su libertad de asociación, incluso su respeto a su vida privada. Me voy a desarrollarlo. Pues construir una ética judicial es, por tanto, una tarea especialmente delicada. Y lo que me voy a hacer es tratar en dos partes. Primero, cómo diseñar la ética judicial, es decir, cómo entender su contenido. Pero no bastar con eso y desarrollar en segunda parte cómo construir una ética cotidiana. Pues empezamos con el diseño de la ética judicial. Las obligaciones éticas son comunes a todos los países. Basta remitirse con los principios de Bangalore de las Naciones Unidas que sientan las bases comunes. Se trata a veces de la regla de las 3 I: independencia, imparcialidad, integridad. Pero la garantía cardinal es la independencia, eminentemente vinculada a las garantías institucionales. Por lo tanto, debemos empezar, por primer lado, para establecer las condiciones para un poder judicial independiente, para, por otro lado, desarrollar las demás garantías éticas. Pues, por un lado, la noción cardinal, la independencia. Es importante entender que la independencia no solo existe para proteger a los jueces de las presiones políticas, sino también para ponerlos en situación de obligación frente a los ciudadanos. La independencia del Poder Judicial no es ni un privilegio ni una prerrogativa del juez como individuo. Como lo dice el compendio francés, es para la sociedad la condición de su confianza en la justicia, para los litigantes un requisito previo para un juicio justo, y para los miembros del Poder Judicial es un requisito previo para su legitimidad. Pues esta independencia debe entenderse en un sentido muy amplio, tanto como independencia externa respecto a los poderes legislativo y ejecutivo, como interna respecto a otro juez. Y en Chile se parece que las garantías de independencia frente a los otros poderes han llevado a dotar
a la Corte Suprema de importantes facultades de nombramiento, de disciplina, de dirección de los tribunales. En cambio, las cuestiones de independencia interna y de lucha contra el corporativismo no parecen haber sido consideradas, a pesar de que ambas deben ser combatidas. Y no soy yo que lo digo, porque no me permitiría, no soy chilena, y no quiero dar una mala vista de derecho comparativo, sino que solo estoy relatando documentos oficiales de parte de ministros de la Corte Suprema misma y de académicos reconocidos en Chile. Esta es la razón por qué un antiguo proyecto de reforma de la Constitución prevé la creación en Chile de un Consejo Superior de la Magistratura como en Francia y en España, por ejemplo. Sé que existen malas experiencias en América Latina. Ningún modelo es perfecto y ninguna garantía es suficiente. Si la composición y el nombramiento de los miembros del Consejo es político, entonces no hay garantías. Para entender la cuestión, conviene recordar que por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en una decisión de 2018 que concernía a Portugal, se dice que la composición exige al menos la mitad de los miembros del Consejo sean magistrados. Eso es porque en Portugal tiene que proteger la magistratura contra los poderes ejecutivo y legislativo. Pero al revés, en Francia, por ejemplo, el problema no es este, sino que es la lucha contra el corporativismo. De manera que en Francia es muy importante que en la composición del Consejo Superior de la Magistratura no solo hay magistrados, sino también lo que llamamos, es una palabra un poco extraña, laicos, como si fuera una religión, pero laicos o personalidades calificadas, que no son jueces. Y es muy importante por un control externo de lo que pasa en la magistratura. Pero aunque la composición parece tranquilizadora, se critica que los laicos sean nombrados por políticos, presidente de la República, del Senado y de la Asamblea Nacional, que puede vetar por más de 3/5 partes. Y regularmente se requiere no un veto, pero un voto positivo de 3/5 partes para evitar el vínculo político, que puede ser muy inteligente como posición. Pero tiene un inconveniente, que es que hay que nombrar, para obtener el voto positivo, personalidades blandas, para contentar el mayor número posible de personas, pues es muy difícil buscar el equilibrio. Pues son muchas las cuestiones que hay que considerar con requisitos de independencia. No me voy a tratar de todas. Simplemente quiero subrayar aquí que hay que garantizar la independencia, primero, frente a otros poderes que ejecutivo y legislativo, o sea, el cuarto poder, que es la prensa. El quinto poder, que son las redes sociales. También hay que tener en cuenta la independencia funcional, porque no tiene sentido reivindicar la independencia sin tener los medios para conseguirla. La estrecha relación entre independencia judicial y autonomía financiera está reconocido por todas las normas internacionales. Por ejemplo, por el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, que establece que la financiación de los tribunales está estrechamente vinculada a la cuestión de la independencia. También debe garantizarse la independencia en relación con la tecnología digital, para que los jueces no estén sujetos a los resultados de los algoritmos, lo que supone establecer el vínculo entre la independencia y la presión de productividad de los magistrados. Existe el riesgo de copiar y pegar para producir, ser bien evaluado y hacer carrera. Pues se trata de una independencia a 360 grados que debe protegerse de las diversas amenazas posibles. Por ejemplo, sustraer los litigios a la competencia de los jueces mediante una fuerte política de desvío, de desjurisdiccionalización con los medios alternativos de resolución de litigios,
o asignando la resolución de los litigios a otros órganos administrativos, es una forma de socavar su independencia. Pues la reforma chilena prevista para reorientar los litigios hacia tribunales administrativos es paso adelante en este sentido. Todas las garantías, estas garantías de independencia son importantes, pero no suficientes todavía. La independencia debe experimentarse a diario, razón por la cual incluso en los sistemas más sofisticados, los jueces deben velar por su independencia. Y para entenderlo, tomaré un ejemplo francés para no dar la impresión que nuestro modelo es perfecto. Un magistrado del Tribunal Supremo francés fue condenado por haber facilitado información sobre un asunto en curso a un sospecho. Y en este caso, el sospecho fue el expresidente Nicolas Sarkozy. A cambio de un nombramiento esperado en el Tribunal de Mónaco. Se trataba de un atentado contra su independencia que él mismo había creado, a pesar de todas las garantías institucionales. Pues esta independencia, que es la base de la ética profesional, debe ir pues acompañada también de una serie de obligaciones éticas que pondrán a prueba a los jueces en su comportamiento cotidiano. Vemos pues, por otro lado, las demás obligaciones éticas. Frente a los principios de Bangalore, que son universales, cada ordenamiento jurídico ha definido las obligaciones éticas con diversos nombres, apelaciones, y de forma más o menos detallada y práctica. Cabe señalar, por ejemplo, que algunas obligaciones éticas en América Latina no se perciben como ética en Europa. Por ejemplo, en el texto de Iberoamérico de Ética, los artículos 18 a 27 desarrollan la obligación de motivación, pero en Europa no se parece como una obligación ética, sino una condición de un juicio justo, como la publicidad, como el derecho a hacer una apelación. Pues, pero vale, es una obligación ética en Latinoamérica. En otro lado, al revés, en otro lado, en Francia, teníamos hasta 2019 la obligación de legalidad, pero no es una obligación ética. El juez tiene que respetar la ley. Y desde 2019, el respeto a la ley, la manera de respetar la ley está incluida en la obligación de lealtad, no de legalidad, pero de lealtad. A veces, otras obligaciones pueden ser específicas en un contexto nacional. Por ejemplo, he trabajado en Senegal para construir con los jueces de Senegal su manual de deontología. Y en Senegal, los jueces pueden pertenecer a un determinado movimiento religioso con un morabito. Y tienen que cuidar con su apariencia porque el vestido, el color del vestido, la alarma de su teléfono puede referir a una religión especial. Tienen que cuidar porque normalmente cuando se ve a un morabito en la calle tenemos que inclinarse ante él. Eso no es posible, pero es muy relacionado con Senegal y la religión en Senegal. Pues las obligaciones, el detalle de las obligaciones no es lo mismo en todos los países. Pero podemos decir que hay obligaciones que son comunes: imparcialidad, integridad, dignidad, competencia y diligencia. Empezamos con la imparcialidad. Los jueces tienen la obligación de ser imparciales. Claro, en Francia esta obligación desde 2013 se aplica también al fiscal, porque el fiscal es miembro de la judicatura. En Chile me parece que no es la obligación de imparcialidad, pero de objetividad. La imparcialidad se define como la ausencia de prejuicios, pero debe entenderse objetiva y subjetivamente. El juez no debe tener ya conocimiento del objeto del litigio en otra calidad.
lo que le llevará a tener un prejuicio. Por ejemplo, un juez de primera instancia que evoluciona en su carrera y que tiene que ver de nuevo el caso en apelación. No es posible. El juez también, su persona como sujeto, no debe tener prejuicios ligados a su amistad o enemistad notoria. La Corte de Casación francesa ha dicho que la amistad en Facebook no es una real amistad, entonces no funciona. También no tiene que tener prejuicios raciales, políticos, sindicales, pero es muy difícil que probar, porque es en su cabeza. De modo que el Código de Organización Judicial establece presunciones. Si es mi nieto, si es mi empleador, si, etcétera, etcétera. Hay una lista de presunción. A esto hay que añadir lo más importante, que es la apariencia de imparcialidad. Justice must not just only be done, but it must seem to be done. Es decir, que tenemos que ver la imparcialidad y que proteger la imagen de la justicia. Por ejemplo, recuerdo a un juez jubilado que fue enfermo de cáncer, que fue criticado por haber fallado en un caso en el que el abogado de una de las partes le había representado 10 años antes durante su divorcio. Y se sintió muy afectado e insultado por el hecho de que su imparcialidad pudiera ponerse en entredicho. Sin embargo, este vínculo vició su participación en el caso. El problema no es de saber si es parcial o no, el problema es saber si hay una apariencia de parcialidad. Y esta apariencia nos obliga a tener una atención cotidiana y constante a la imagen de la justicia. Por ejemplo, el Colegio de Deontología recibe muchas preguntas en este ámbito. A menudo se refieren a magistrados que están casados con un abogado, con un policía. Y lo mismo ocurre cuando las relaciones con los abogados son tensas. Por ejemplo, recibimos consultas relativas a jueces que son insultados por abogados y que se preguntan si pueden seguir juzgando otros casos en los que están implicados los mismos abogados. Es una cuestión concreta. Esa es la obligación de imparcialidad. También hay el deber de integridad. Esta obligación parece bastante obvia. Sin embargo, en algunos países, como en Madagascar, los jueces que han invertido en sus estudios universitarios estiman totalmente normal recibir a cambio una recompensa financiera por las partes en la escalinata del tribunal. Dice, ok, he pagado mis estudios, tengo que ser reembolsado. Un magistrado que hiciera una genuflexión entre aquellos del Tribunal Supremo que pudiera nombrarle no tendría integridad. Tampoco la tendría cualquiera que se dejara seducir por tales maniobras. Y por supuesto, el asunto Hermosilla es el peor ejemplo de lo que puede constituir un atentado contra la integridad. En Francia, empezamos también a interrogarnos sobre la integridad a causa de lo que se llama el narcoestado. Pues empezamos con el narcoestado, pero hace mucho tiempo que hemos tomado leyes sobre los conflictos de intereses, ya que cada juez que empieza a trabajar tiene que hacer una declaración de intereses y cuando llega a la jurisdicción tiene que hacer una entrevista con su presidente de jurisdicción para tratar de esta declaración, compartir con él y utilizar la declaración como punto de partida de un diálogo deontológico. Además, tenemos que cuidar con el deber de dignidad, que va más allá de la vida profesional. Los jueces se convierten en ciudadanos que no son como los demás, porque en virtud de su estatuto deben velar a diario por su comportamiento, porque su comportamiento no dañe la imagen de la justicia. En Francia, el juramento del juez es:
Juro desempeñar bien y fielmente mis funciones, guardar secreto de las deliberaciones y, eso es lo más importante, comportarme en todo como un magistrado digno y leal. En todo. En todo significa que acepta que las exigencias resultantes de esta profesión de fe se aplican no solo al ejercicio de su carga de juez o fiscal, sino también a su vida personal y a la esfera privada de sus actividades. Eso no es obvio principalmente por las nuevas generaciones que contestan, por ejemplo, las restricciones del uso de las redes sociales. Cuando un juez, por ejemplo, va a poner fotografías de vacaciones en Facebook, pero en vestido de baño, no es posible. Otro ejemplo que se encuentra, es la utilización de Tinder en la jurisdicción con una alarma, un match entre dos jueces, un juez y un abogado, un juez y una policía, aún un acusado. Es decir, que el procurador general dice, tienes que cerrar su teléfono porque es muy peligroso. También puede ser en frente a la libertad de expresión, cuando uno quiere criticar, por ejemplo, en X, la política de Trump o de Netanyahu. Depende, para decir si es ético o no, si aparece con un seudónimo, si aparece con su nombre y apellido, si aparece con su función de magistrado, si ejerce en una ciudad de tamaño pequeño, si es el presidente de la jurisdicción que se puede identificar fácilmente, etcétera, etcétera. Otro ejemplo muy reciente, una jueza que nos pidió si podría concurrir al concurso Miss Francia, porque decía, ahora que está abierto después de 25 años, fue mi sueño, claro que no es posible, o si puedo ir a la televisión por un juego de televisión, etcétera, etcétera. En definitivo, se trata de las limitades a la libertad del ciudadano a causa de su papel de juez. Y el problema es que si hay demasiadas restricciones, no podremos atraer a los mejores. Eso es el problema. Y por fin, la obligación de competencia y diligencia. Como cualquier profesión, la ética profesional exige los dos. La primera exige a los magistrados una obligación de formación continua, mientras que la segunda les obliga a trabajar de verdad. Pero, en realidad, es bastante difícil criticar la falta de competencia o diligencia, cuando muy a menudo son la organización judicial y la carga de trabajo de los magistrados las que justifican los retrasos. Una reciente decisión del Consejo Superior de la Magistratura es un buen ejemplo, que consideró, por ejemplo, que fue imposible sancionar a un juez aunque no se hubiera ocupado de casos de investigación durante 2 años, ya que era imposible en frente al número de ellos. Pues es enorme como obligaciones éticas y es enorme la manera, es importante entender que no es blanco o negro, es una cuestión de equilibrio. Pero cualquiera que sea el contenido y los contornos de esas obligaciones éticas, la verdadera cuestión es cómo garantizar que los deberes se apliquen cotidianamente, lo que presupone que consideramos los medios para ponerlos en práctica, es decir, pasar del diseño a la construcción en segunda parte. Pues construir la ética judicial. Si bien es fácil afirmar la necesidad de un código ético y ponerse de acuerdo sobre un conjunto común de principios, aún debemos estudiar los medios para aplicarlos. Y por eso es necesario consagrar, difundir y formar. Pero esto no basta, porque también hay que preguntarse por su efectividad, para la cual es necesario crear órganos específicos supervisados por personas que no son jueces, para evitar la endogamia. Se trata de construir una base ética y los órganos para difundirla, para que se instale una
cultura ética, un reflex ético. Pues empezamos con construir la base ética. En Chile, el Poder Judicial parece haber conciencia de la importancia de la ética. La página web del Poder Judicial ya permite acceder a los trabajos de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, con dictámenes y entradas concretas. Por ejemplo, los jueces y las asociaciones de fútbol, que parece un tema muy importante. Pero eso no es suficiente. En julio de 2024 se celebró en el Tribunal Supremo un seminario en el que se subrayó la necesidad de un código ético chileno. Es importante contextuar la ética, adaptar las obligaciones al contexto político, profesional, cultural de un país. Para difundir una cultura ética entre los magistrados es importante que un sistema estatal adopte un texto que enumere estos principios. El derecho comparado muestra que existe una gran variedad de instrumentos. Códigos de ontología, por ejemplo en Italia, que tiene el inconveniente de dar la impresión que las normas son claras y sancionables. De modo que en Francia no hablamos de código, hablamos de compendio y pronto de carta ética para subrayar que se trata de un derecho flexible o vago, blando. En otros países, como en Senegal, se trata de un manual de ética para insistir en la formación de los jueces. Pues primero, ¿qué tipo de texto? Código, carta, compendium, manual. Segundo, hay que pensar en el procedimiento para redactar este documento. Es decir, que normalmente, como es una ética profesional, son los jueces mismos que deben construir esta ética. Pero también es necesario abrir la reflexión a otras personas que jueces, como abogados que son auxiliares de justicia, como académicos. Por ejemplo, en Senegal también había un sociólogo que tenía la carga de representar a los ciudadanos, pero puede ser asociaciones de ciudadanos, por ejemplo. Puede también haber otras fuentes de ontología y de ética. Por ejemplo, en Francia tenemos también los dictámenes del Consejo Superior de la Magistratura que alimentan la reflexión sobre la deontología. Tenemos un caso emblemático y muy famoso que es el caso, que se llama el Mur des Cons, es decir, el muro de las idiotas, para quedar cortés. Y en este muro de las idiotas había fotografías de personalidades políticas y judiciales. Fue un muro de un sindicato de los magistrados, no me voy a decir más detalles, pues un sindicato. El problema es que había un periodista que había filmado este muro. Y el presidente de la República pidió al Consejo la cuestión de la compatibilidad entre el deber de reserva, la apariencia de imparcialidad por un lado y por otra parte la expresión sindical. Es muy interesante como cuestión, pero no tenemos contesta porque el Consejo dijo, yo me voy a tratar de este mismo tema en mi carga disciplinaria, pues no puedo contestar en el ámbito ético porque tendré que saber si me voy a sancionar o no. Pero es un tema que me parece importante. Segundo, el texto, código, manual, no importa, debe concebirse como un texto vivo y dinámico, ya que los principios de Bangalore son autosuficientes. El juez, cualquier será, debe ser capaz de comprender concretamente qué significan las obligaciones éticas. Eso es importante para dar vida a las obligaciones. Y esa es la razón por qué en Francia tenemos en el compendio apéndices que ilustran los casos más comunes
para dar cuerpo a los principios éticos. Por ejemplo, un apéndice, el juez y su familia, el juez y otras actividades, el juez y lo político, etcétera, etcétera. Para dar ejemplos, se dice casos de uso, cas d'usage, se dice en español, casos de uso para imaginar lo que puede ser la ética. Se trata también de tratar nuevos casos. Por ejemplo, en el apéndice juez y política, se pregunta si un juez puede ser miembro de un partido político, si puede ser candidato a una elección, si puede participar a la elección de un candidato de un partido, etcétera, etcétera. Y nunca la contesta es fácil. La contesta es siempre preguntarse de nuevo y buscar las buenas preguntas. Este texto, este pase ética, también tiene que implementarse en la magistratura, de modo que se debe enseñar desde los primeros años de la Escuela Nacional de la Magistratura, su academia judicial, pero también en formación continua en toda la carrera. Porque parece que las generaciones mayores están demasiado alejadas del tema para comprenderlo y que hay que hacer un esfuerzo mayor. Las viejas prácticas mueren con fuerza y la cultura del cambio no es fácil. Esto se logra a través de la formación continua, coloquios, reuniones judiciales, etcétera, etcétera. Como en ética no se trata de normas evidentes, obvias, todo no es de blanco y de negro. Es útil establecer intercambios entre jueces para discutir sobre el tema. Es un diálogo, una mayótica. Y tengo que decir que, desafortunadamente, si la ética debe ser defendida y promovida, también hay que protegerse contra una tiranía de la ética, que llegaría a negar derechos fundamentales o a distanciar al Poder Judicial de la sociedad civil. Me voy a dar un ejemplo en Francia. Después de un caso muy famoso, que es el caso Outreau de pedofilia, hemos desarrollado tanto la ética, hemos desarrollado tantos formación continua de ética, que teníamos una separación total de los jueces y de los abogados. Se acaba con las relaciones y con las comunicaciones, de modo que se creaba un distanciamiento con estos últimos, que fue una fuente de otros problemas éticos, ya sea que los jueces no hablan con los abogados. Y hace 2 años hemos creado el Consejo Común de Odontología Jueces-Abogados para establecer un diálogo entre los dos. Y cada año, el 21 de marzo, es la jornada de la ética compartida entre abogados y jueces para que se hablen de nuevo. Es decir, que tenemos que ser muy cuidadosos con esta tiranía. También una percepción demasiado estricta de la ética puede llevar a atentar a los derechos humanos. Por ejemplo, sí, es verdad que hay un deber de reserva, que hay una apariencia importante de imparcialidad, pero al revés, a veces los jueces tienen que hablar, tienen que expresar su libertad de expresión. Me voy a dar un solo ejemplo, que es el caso Baca contra Hungría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el cual el Tribunal Europeo ha dicho que es normal que el presidente de la Corte Suprema critica la reforma de la justicia. Claro que tiene un deber de reserva, pero es una manera de defender la independencia de la justicia. Y por fin, tenemos que construir los órganos éticos para implementar esta ética. Los textos éticos más elaborados no bastan.
Es importante que los miembros de la magistratura puedan plantearse preguntas sobre su ética profesional y considerar la postura correcta que deben adoptar en cada caso concreto. Por ello, los presidentes de los tribunales son naturalmente los que llamamos los referentes éticos. En Francia son los que son encargados de organizar una entrevista de ontología y tratar de la declaración de intereses. Sin embargo, la cuestión ética puede referirse a la relación con el presidente del tribunal, que me parece horroroso. Disculpe. Además, puede resultar delicado plantear un problema ético al presidente del tribunal cuando éste es la autoridad evaluadora. Por eso, el Consejo Superior de la Magistratura ha imitado el ejemplo de Quebec, creando el Servicio de Asistencia y de Control Deontológico compuesto de 3 antiguos miembros del Consejo. Es un sistema sin ley, es una práctica, es muy fácil. Cada juez puede llamar por teléfono el servicio de asistencia de manera totalmente confidencial, con anónima total, y pedir una pregunta. Y al otro lado del teléfono hay siempre 2 personas que van a discutir con él y hacer que el juez se pregunta, ¿por qué me pregunta esa cuestión? ¿Qué es el problema? Etcétera, etcétera. Y con esta mayótica pueden acceder a una solución, pero no hay recomendación, nada es escrito y es completamente confidencial. Y se puede llamar al teléfono de manera muy urgente. Por ejemplo, soy juez y me parece que adelante es un amigo mío que fue estudiante en la Universidad de Chile conmigo. ¿Puedo juzgar o no? La verdad es que hay un principio de precaución. Si me pido la pregunta, normalmente a 80-90% es que la respuesta es no, pero también existe desde 2016 un colegio de deontología encargado de responder a una consulta, pero una consulta escrita de un magistrado sobre un asunto que le concierne personalmente, emitiendo un dictamen escrito, anónimo, pero publicado. Este dictamen permite constituir un corpus de jurisprudencia ética. Este colegio está compuesto de 5 miembros, 3 jueces, un consejo de Estado y yo, un académico. Me voy a dar 2 ejemplos para mostrar cómo actuamos en el colegio. Primero, un juez dice, un abogado me ha insultado a la televisión diciendo que soy completamente idiota. ¿Puedo juzgar en otros asuntos con el mismo abogado? ¿Sí o no? Funcionamos en colegialidad, intentando identificar las obligaciones éticas en cuestión. En este caso, claramente la apariencia de imparcialidad, porque si ha dicho que soy idiota, yo lo detesto, no me voy a juzgar de manera completamente imparcial, o al menos no tengo una apariencia de imparcialidad. Pero también hay el problema del derecho al juez natural. Porque es suficiente decir que, Pablo es idiota para que me podré evitar este juez. Sí. Tercero, hay la obligación de lealtad profesional. Si cada vez que me encuentro con Pablo digo no puedo juzgar, la carga de todos estos casos va a imponerse a otros colegas. Y depende pues del tamaño de la jurisdicción. Si somos 2, no es posible. Si es una gran jurisdicción, no hay problema. Así se puede ver cómo funciona. Y cómo funciona es identificar las obligaciones éticas, reflexionar, y siempre la contesta es depende. ¿Depende de qué? De mi papel en la jurisdicción, del tamaño de la jurisdicción, del tamaño de la ciudad, de la carga, etcétera, etcétera.
Segundo ejemplo, que es muy reciente, pues es de la semana pasada. Un juez pidió si puede hacer cursos de naturopatía. ¿Puedo o no? Depende. ¿Cursos de qué? Naturopatía. Es decir, la medicina con las plantas. ¿Ok? La naturopatía. ¿Se entiende? Okay. Depende. ¿Gratuito o no? Si es remunerado, tengo que pedir una autorización al presidente del tribunal. Segundo, ¿me voy a dar cursos aquí en Santiago, soy juez en Santiago? ¿O me voy a dar las clases en San Pedro de Atacama? Porque puede atentar a la imagen del juez. En Santiago es tan largo que no importa, pero en una pequeña ciudad es importante. Tercero, ¿cuándo horas de cursos? Porque tengo que trabajar en la jurisdicción. Y para mí lo más importante, la naturopatía es muy criticada, porque a veces algunas personas dicen que podemos tratar el cáncer con plantas. Si es eso, no es posible, etcétera, etcétera. Así se ve que esta mayótica es importante. Pero al fin, si no funciona la ética, al fin hay la disciplina. Y para ello, cada poder judicial tiene que construir un cuerpo, un órgano disciplinario separado del órgano ético, porque el órgano ético no puede sancionar. Solo son dictámenes, solo son orientaciones cotidianas, no es sanción. Y este órgano disciplinario también debe ser compuesto con jueces y personas de fuera del Poder Judicial para dar una apariencia de lucha contra el corporativismo. La verdad es que como miembro del Consejo Superior de la Magistratura nunca he visto una partición de por un lado los jueces, por otro lado los laicos. Nunca. Pero no importa. Lo que importa es la apariencia de lucha contra el corporativismo. Pues pensar en la ética es una necesidad en un momento en que la institución judicial, como en Chile, pero también en Francia, es objeto de críticas. En esta época de crisis política, en la que el Poder Judicial debe seguir siendo una garantía del Estado de Derecho, la ética es lo que permite crear conciencia. Para existir, presupone una institución judicial institucional y estructuralmente conforme a las exigencias democráticas. Sobre esta base, el Poder Judicial debe elaborar un código deontológico y velar por su difusión por las instancias apropiadas. La democracia no se verifica en los textos, sino en las acciones. En periodo de confusión, la resistencia de los contrapoderes en un sistema de check and balances como en los Estados Unidos es primordial. Pues ánimo por su desarrollo de ética judicial. Creo que tenemos unos pocos minutos si es que hay alguna persona en el público que quiera hacer una pregunta, un comentario, una observación. Unos pocos minutos, no sé si hay algún interés. Presidente del Colegio de Abogados, don Pedro Pablo Vergara. Nosotros en el colegio siempre hemos dicho que no es lo mismo ética que disciplina. Y por lo tanto, una cosa es el control ético, por ejemplo, de cómo se comportan los abogados, y otra cosa es la sanción disciplinaria que se le puede aplicar por haber infringido las normas éticas. Lo que ha ocurrido es que en nuestro país, a mí me parece que eso se ha confundido, y me parece que usted ha dicho claramente que esas son dos cosas distintas. Sí. Y eso es lo que me gustaría saber si lo entendí bien. Muchas gracias por su pregunta, porque así puedo precisar. La distinción es cronológica, es decir, que el Colegio de Ética solo contesta a consultas sobre el futuro, es decir, no sé si puedo juzgar
en el futuro. ¿Hipotéticas? ¿Hipotéticas? No, hipotéticas que van a, por ejemplo, ¿puedo ser miembro de una asociación de casa, de una asociación de protección del medio ambiental? ¿Puedo comprar acciones de una gran empresa? ¿Puedo actuar contra una empresa de distribución de agua en Santiago? A pesar de que soy juez en Santiago, solo es para el futuro. Y la consulta de la Comisión Ética es consultar para tener un aviso por el futuro. Este aviso no es obligatorio. Por ejemplo, cuando he hablado de la emisión de televisión, para hacer un juego en una emisión de televisión, hemos contestado no. El juez no puede, porque en la emisión de televisión no es solo juzgar, es juzgar por dinero. El juez necesita dinero, es un problema. Segundo, en la emisión de televisión puede decir, ay, ¿qué te gusta como juez? Ay, ¿qué haces? Y las preguntas atentan a la imagen de la... Pero la verdad es que en práctica el juez se fue a la televisión y no podemos hacer nada. Y eso no es disciplinario, porque si va antes del órgano disciplinario, no sé si es una falta disciplinaria, si es suficientemente grave para implicar una sanción. O sea que la ética es la prevención. Es una consulta, ¿qué puedo hacer o no puedo hacer? Dame un consejo, dame un aviso, una consulta. Lo disciplinario es el pasado, ya está. Por ejemplo, tenemos una consulta que es publicado, que concierne la isla de Papeete, la Polinesia francesa. Y teníamos 5 preguntas y hemos contestado. Las 3 primeras no podemos contestar porque se refiere al pasado. No vamos a decir nada. Las 2 últimas sí vamos a contestar porque es el futuro. ¿Ok? Y no hay un vínculo entre la ética y lo disciplinario. Si decimos que no hay problema, el órgano disciplinario puede decir que es un problema. Y el revés también. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, vamos a... Pues disculpe por mi muy malo español, pero se dice que es mejor hablar un excelente malo español español. que un buen francés. Excelente. Agradecemos a la doctora su interesante conferencia, que sin duda nos deja a todos con mucho para pensar, y estará publicada en la página web de nuestra facultad. Ahí sí. La conferencia estará publicada en la página web de nuestra facultad para quienes deseen consultarla con posterioridad. Para finalizar esta ceremonia de inauguración del año académico 2025, invitamos a todas y todos los presentes a entonar el himno de la Universidad de Chile, interpretado por el coro Lex de nuestra facultad. Les invitamos a ponerse de pie para interpretar el himno.